estamos todos. Ah, ok. Pues si quieres iniciar, por favor. O no sé si alguien más quiere empezar. No sé. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Ariadna? ¿O quieres iniciar tú? Pues, sí, que inicie, no sé, como quieras. Ok. Bueno, vamos a iniciar con la presentación de Iria, por favor. ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí, tía. Vale. Bueno, ya empiezo entonces, ¿verdad? Perdón. Sí, por favor, Ok, gracias. pues vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los microRNAs y la importancia de estos en las enfermedades autoinmunes. Los microRNAs van a ser aquellos RNAs pequeños que incluso tendrán una configuración muy semejante a un ARNA mensajero. Sin embargo, la función de es muy diferente. Como su nombre lo dice, bueno, más bien como la definición lo marca, son pequeños RNAs no codificantes. A esto se refiere, y como veremos más adelante, la función de los mismos será unirse en una porción, principalmente en la porción 3' de los ARN mensajeros, con el objetivo de evitar la traducción de ciertas proteínas de este RNA mensajero, ¿vale? Generalmente tenemos una longitud muy variable, pero lo usual es de 17 hasta 24 nucleótidos de longitud. Veremos que un RNA maduro varía en esa longitud aproximadamente, ¿vale? Y como bien se marca, regulará negativamente a nivel post-transcripcional la expresión de ciertos genes, es decir, la traducción de ciertas proteínas. Un poco complicado de entender, pero estos microRNAs van a encontrarse en el DNA de forma normal y básicamente para que estos se produzcan o para que haya una biogénesis de los mismos, van a depender de un sitio promotor o también del promotor de cierto gen que produce para una proteína. Así, a grandes rasgos, para que lo entendamos de mejor manera, en el genoma, una variedad de genes que tendremos aquí, tendremos que habrá RNAs mensajeros, que en un proceso de traducción dará origen a una proteína. Lo que sucede es que el microRNA cumple, digamos que, de aquí a acá la misma función. Se sintetiza y tiene una configuración muy parecida a un RNA mensajero. Sin embargo, por procesos de maduración, veremos que estos microRNAs se terminan uniendo al RNA mensajero, como se marca aquí, y al final lo que produce es una inhibición, por eso está marcado así, de la proteína, es decir, una inhibición de la traducción de la proteína. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, entonces lo que sucede es lo siguiente. Nosotros estamos en el DNA y a partir de nuestra RNA polimerasa, como se observa aquí, veremos que a partir de la misma se generarán algo conocido como pre-microRNA. A estos pre-microRNA, que serán un sintetizado de lo que será nuestro DNA, tendrá una misma configuración con RNA mensajero. ¿A qué me refiero? Que tanto en el extremo 5' como en el 3' se agregarán los componentes que se le agregaría a un RNA mensajero, es decir, una 7-metilguanosina o la caperuza y la cola de poliadeninas. Cuando este proceso sucede, recuerden, seguimos en el núcleo, esta RNA polimerasa 2 ya sintetizó esta molécula de pre-microRNA. Ahora se formará algo conocido como como complejo microprocesador. Este complejo microprocesador va a constar de dos proteínas, la DGCR8 y la DROSH. En ese momento, cuando se incluyen estas dos proteínas, veremos que cambiará de nombre. Ahora se conocerá como pre-microRNA. ¿Por qué es importante este pre-microRNA?
digamos que es un marcaje, ¿para qué? Para que quitemos tanto la cadena de poliadeninas como también la 7-metilguanosina. Veremos más adelante que tiene un proceso muy particular. Estos microRNAs tienen un proceso de asa, es decir, una vez que se han sintetizado, aquí parecería una cadena doble, ¿estamos de acuerdo? Cuando en realidad un RNA debería ser de una sola cadena, pues por un proceso de asa, de un extremo hace, digamos que un giro, y el otro extremo termina quedando en esta misma porción, es decir, los extremos se encontrarán al mismo nivel, y por eso da una apariencia de doble hélice. Bueno, entonces cuando ya hemos quitado la cadena de poliadeninas, hemos quitado también lo que es la 7-metilguanosina o la caperuza, entonces haremos un transporte desde el núcleo hacia el citoplasma. Y esto lo logramos principalmente por la exportina 5, la proteína que nos va a permitir, ¿qué sería esta proteína? Nos va a permitir sacar a este microRNA, más bien pre-microRNA. Además, es importante saber que como este es un proceso activo, necesita de energía. En este caso, nosotros utilizamos una vía RAN-GTPasa, que será la que nos dará la energía necesaria para la exportina 5 y posteriormente hacer el transporte de núcleo a citoplasma. Una vez en citoplasma, este pre-microRNA van a ser reconocido por la enzima Dicer, que dará origen a un proceso conocido como disermiento o diserización, que básicamente esta proteína va a tener dos dominios que no son de gran relevancia. Simplemente saber que el dominio PAS ayuda a reconocer y unirse a la cadena de RNA, y los dominios RNA serán los que cortarán, como se observan aquí. Aquí tenemos dos dominios PAS y aquí tenemos un dominio RAS. Vean cómo esta molécula de pre-microRNA ahora es rupturada. Vean cómo ahora digamos que se vuelve en este momento en un microRNA maduro, digamos, en cuanto a longitud, ya tiene los 17 a 24 nucleótidos que debería tener. Sin embargo, aún no tiene la funcionalidad completa, es decir, aún no es maduro funcionalmente. Para esto, después de que sucede todo este complejo en el cual se unió la enzima Dicer, va a producirse otro complejo, conocido como el complejo RIS. Este complejo RIS tiene estas letras por su traducción al inglés, RNA Inducing Silencing Complex, es decir, es un complejo de silenciamiento o de inducción de silenciamiento al RNA. Va a ser constituido, en este caso, por la TRBP y la argonauta tipo 2, muy importante. En este caso, el artículo no lo marca, más que en las propias imágenes, entonces se puede pasar ese dato, ¿no? La argonauta tipo 2. Y también cabe destacar que solamente en algunos casos se marca que la Dicer es propia de este complejo. Simplemente se marca como a estas dos, TRBP y argonauta tipo 2. ¿Para qué sucede todo este proceso? Bueno, aquí tenemos a nuestra enzima, perdón, a nuestra proteína, bueno, más bien sí, es una proteína con función enzimática, Dicer, que ya que hizo el corte, ahora va a pasar con el complejo de inducción a silenciamiento. Va a ser constituida por la TRBP y la argonauta tipo 2. En ese momento van a producirse dos cadenas. Recuerden que, como habíamos dicho hace un momento, se produce un efecto de asa en el microRNA y los extremos se encuentran en un solo punto. Después hubo un corte por la Dicer que hizo más maduro este pre-microRNA, y por último, lo que sucede es que este complejo RIS va a dividir en dos cadenas, una cadena estable y una cadena vieja o pasajera. Así a modo de resumen muy grande, esta es la imagen que se maneja en el artículo. Veamos desde el inicio, la RNA polimerasa tipo 2 será la encargada de producir y de sintetizar pre-RNA en ese momento.
Vean cómo aquí tenemos a la cadena de poliadeninas y también tenemos a la caperuza o a la 7-metilguanosina. Ahora, aquí, esto que estamos observando en este momento es el proceso de ASA. No sé si aquí se observa. Lo que sucede es que entonces este extremo y este extremo quedan al mismo nivel. No sé si ya se observa aquí. Y fíjense cómo pareciese una doble hélice, microRNA, cuando en realidad solamente está como doblado, ¿no? Después llegará el complejo microprocesador, la DROSHA y la DRC8, que serán los encargados de quitarnos tanto a la caperuza como a la cadena de poliadeninas. Posteriormente, al quitarnos estas estructuras, tenemos la capacidad de que a través de la exportina 5, por la vía RAN-GTP-ASA, tipo 2, podremos sacar, ahora sí, a nuestro pre-microRNA del núcleo al citoplasma. En citoplasma, veremos que la Dicer, la proteína con esta función enzimática Dicer, va a ser la encargada de dar un corte a este pre-microRNA, que nos hará maduro en cuanto a longitud a nuestro microRNA. En ese momento, tendremos a la argonauta tipo 2 y también tendremos a la DCRB8. Cuando esto ocurre, tendremos una degradación de dos cadenas, una cadena o una hebra antigua y una cadena o guía estable, que sería esta. ¿Para qué nos sirve al final todo esto? Pues bueno, básicamente es algo muy interesante. Básicamente los microRNAs, como lo comentamos hace un momento, se unirán en las porciones 3' de los RNA mensajeros, aunque se ha documentado que también puede ser en las porciones 5', no necesariamente en las 3', pero lo más común es en estas zonas. Mediante un mecanismo conocido como complementariedad perfecta o imperfecta, como veremos más adelante, estos procesos del microRNA van a producir una represión traduccional o una degradación del RNA mensajero y por ende una inhibición en la traducción de la proteína específica de este RNA mensajero. Ahora, es muy importante que sepan que los microRNAs, como bien se marca aquí, no inhiben completamente la traducción de los RNA mensajeros, más bien la regulan significativamente. ¿Por qué es importante remarcar eso? Porque usualmente en enfermedades autoinmunes sí hay una inhibición completa, más no una, una regulación en la expresión de ciertas proteínas y por ende se ha visto que hay cierto predominio de algunas enfermedades autoinmunes. ¿Dudas hasta aquí? No sé si hay alguna. Creo que lo dije muy rápido, pero no sé si está bien. Bueno, entonces dijimos que había dos mecanismos por los cuales los microRNAs van a producir esta disfunción sobre el RNA mensajero o la inhibición de las proteínas que se van a producir. La primera es la represión traduccional. Estaríamos hablando en este caso de esta imagen. Esta represión traduccional, como bien se marca aquí, es la inhibición de la traducción. Básicamente se bloquea la elongación y por ende hay una disociación del complejo RNA-ribosoma. ¿Cómo sucede todo esto? Estas imágenes lamentablemente no nos ayudan a entenderlo yo creo que siempre será mejor una imagen. Fíjense, anteriormente nosotros teníamos a nuestro complejo, a nuestra enzima Dicer y de ahí fuimos con nuestra enzima, que era con la proteína argonauta y la BCRP8. Que esta se iba a unir a lo que era nuestro microRNA. Ahora fíjense cómo ya solamente es una hebra. Lo que hace entonces es que se une este microRNA junto con su complejo, perdón, se me fue totalmente la palabra, su complejo RIS, sorry. Entonces, este complejo RIS lo que hace es que al unirse al RNA mensajero, llega el ribosoma, pero dice, no tengo lugar para empezar a hacer mi función. Entonces, por ende, se va. Y al poco tiempo, pues RNA mensajero va a perder la función solamente por degradación.
El otro mecanismo que nosotros tenemos es una degradación como tal por partes del RNA mensajero. Esto ocurre básicamente mediante la hidrólisis y dando origen a un silenciamiento. Lo que hace es que el mismo complejo RIS va a llegar en la misma situación que hace un momento, pero ahora en vez de que llegue el ribosoma y se disocie rápidamente, se queda en esta porción, digamos que hace un complejo más grande para que de este modo haga una ruptura de los enlaces del RNA mensajero y de esta forma vean cómo ahora el RNA mensajero se queda totalmente disfuncional. Igualmente lo deja ahí en lo que es el citoplasma y al final se degrada por sí solo. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, como bien lo hemos marcado, hay una biogénesis importante en los microRNAs, hay una función muy importante. Entonces, ¿qué sucede cuando los microRNAs se subexpresan o se sobreexpresan? Bueno, vamos a poner de ejemplo a microRNA 46A. El microRNA 46A es el encargado de vías de señalización proinflamatorias. Dentro de las principales tenemos STAT1 e IRAK1, que van a regular principalmente dos interleucinas, TNF-alfa, como es lógico por una de las enzimas más proinflamatorias, perdón, una de las citocinas más proinflamatorias, en conjunto con lo que será la interleucina 1. ¿Qué sucede si la función del microRNA 46A es regular negativamente la síntesis de estas citocinas? ¿Qué sucederá entonces cuando se subexprese? Es decir, cuando se disminuye la expresión del mismo. Veámoslo del lado derecho. El microRNA 46A, de forma normal, regula negativamente estas dos vías, bueno, estas tres vías, con el objetivo de disminuir la producción de citocinas proinflamatorias. Cuando este microRNA se subexpresa o hay una disfunción en cuanto a este microRNA, fíjense cómo ya no hay una regulación negativa, entonces las tres vías proinflamatorias no se regulan, entonces se producen citocinas proinflamatorias como si nada. Esto nos daría origen, entonces, a que existan enfermedades autoinmunes. Ahora, es lógico que si hay un golpe, un traumatismo, pues este microRNA se subexprese, porque es un proceso proinflamatorio normal. Pero cuando se subexpresa de forma patológica, como es el caso de aquí, pues entonces habrá este aumento sin regulación indiscriminada de las citocinas proinflamatorias. Por ende, es muy, muy importante entender estos microRNAs y cuál es la función de algunos de ellos o de los más importantes que veríamos en estos casos. Otro ejemplo que nosotros tenemos que no es tanto sobre un microRNA, sino más bien sobre los complejos que nos ayudan a producir estos microRNAs, es la enzima Dicer. Como bien dijimos hace un momento, es la encargada de cortar y madurar en cuanto a longitud al microRNA. Pues bueno, se observa que cuando hay una disfunción de esto, se ha observado que hay, primero, hay una lesión en cuanto a, perdón, hay una, hay una complicación para pasar de un estado de el pro al pre-B maduro en este caso, es decir, en los estadios de ontogenia de los linfocitos B. Y en los linfocitos T se ha observado que hay una reducción importante en el número de estos mismos que van a madurar en órganos periféricos y lo que es el timo. Entonces, hay ejemplos muy comunes en estos casos para explicarlo, ¿no? Uno de ellos es la tiroiditis autoinmune, que bien sabemos se divide en dos tipos. Tenemos la enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto. Diferentes. La enfermedad de Graves se va a caracterizar porque tiene aumentado tanto la T4 o T3. Y la tiroiditis de Hashimoto la tiene disminuido. En uno habrá hipertiroidismo y en otro habrá hipotiroidismo. En la primera se asocia que hay una inflamación, hay una producción de anticuerpos sobre los receptores para lo que es la hormona TSH,
Y en la tiroiditis de Hashimoto se observa que hay un infiltrado linfocitario que nos va a producir una inflamación crónica y por ende nos interfiere en la capacidad de producir ciertas hormonas, ¿no? Ahora, ¿qué se ha observado en estos casos? En casos de seguimiento se ha llegado a observar que el microRNA 16, 22, 375, entre otros que ni siquiera hemos llegado a estudiar todavía, pues se encuentran aumentados. 154, 376, entre otros, se encuentran disminuidos. Y podemos verlo así en muchas otras patologías. Ahora, es importante saber que el microRNA 16, en este caso importante, es uno de los microRNAs encargados de regular igualmente como el 146A, es decir, el anterior, de regular de manera significativa ciertos estados de inflamación. En este caso, cuando hay un aumento de los mismos, pues si de por sí ya hay una producción excesiva de los anticuerpos que van hacia el receptor de TSH y luego hay un aumento de esta microRNA, sigue habiendo esta producción de autoanticuerpos reactivos. Pero no es el único caso. También tenemos otras patologías como lo es el lupus eritematoso sistémico, esta enfermedad que básicamente va a ser una afección que ataque a todo, porque todas las células tenemos DNA, todas las células tenemos lípidos, ribonucleoproteínas, entre otras situaciones, pero principalmente DNA. Entonces, en esta situación o en esta instancia es una de las más estudiadas, digámoslo, junto con artritis reumatoide. Y aquí, fíjense quién se está repitiendo. El microRNA 146 está subexpresado. Bueno, el microRNA 146A, como lo vimos hace un momento, es el que regula de manera significativa y negativamente a la producción de ciertas proteínas proinflamatorias. Se encuentra subexpresado, pues por ende tenemos lo que son enfermedades autoinmunes. Dentro de estas, pues el lupus eritematoso sistémico. Otras que tenemos sobreexpresadas son 21, 61, 78, 126, entre otras. En cuanto a 126, digamos que la importancia de y también viene en la presentación para que lo chequen después, básicamente es que el microRNA 126 tendrá una función de disminuir lo que serán, de aumentar lo que serán células T autorreactivas. Por eso es también muy importante. Ahora, repito, hay muchísimos, incluso hay muchísimos más de los que no se han marcado aquí, pero digamos que es uno de los más importantes. 155 también tiene una regulación, digamos que negativa, en cuanto a los procesos de tolerancia para ciertas células T y B. Otra patología pues muy común dentro del ámbito de la inmunología es la artritis reumatoide, este infiltrado de anticuerpos en los cuales hay una característica importante donde hay inflamación crónica sobre lo que son las articulaciones, dando una discapacidad importante, entre otras situaciones. Y fíjense aquí cómo la artritis reumatoide nuevamente tiene repetido ¿a quién? A lo que sería en este caso al microRNA 146. En este caso, a pesar de que aquí yo creo que viene mal marcado por parte del artículo, porque lo marcaba en un inicio aquí, como sobreexpresado, cuando debería estar subexpresado. Eso yo creo que fue un error de, ¿cómo se dice?, de traducción más que otra cosa, porque no corresponde con los cuadros anteriores, por ejemplo. El síndrome de Sjögren, pues es otra muy común, es una enfermedad donde va a haber una afectación, un infiltrado linfocitario sobre las glándulas exócrinas, dándonos origen a una cerosis principalmente, una seroftalmia, entre otras situaciones. Y en estos casos, pues ha sido una de las enfermedades menos estudiadas en este ámbito. Dentro de estas no se cuenta con mucha información, solamente se ha observado en los estudios que sí se encuentra aumentado el microRNA 146, se encuentra el 16, el 181, entre otras situaciones, pero aquí lo divido porque estos que están en la segunda fila son solamente para observar el pronóstico.
Una vez que lleva el tratamiento la persona y le estamos haciendo un seguimiento, una evaluación anual, por ejemplo, cada 6 meses, verificamos, en este caso, la expresión de estos microRNAs. Si se encuentran disminuidos, bueno, pues entonces podríamos pensar en este caso que la enfermedad va en regresión, ¿no? Pero, como repito, es una de las enfermedades que menos estudios tienen todavía sobre los microRNAs, pero estos son los marcados. Al final, el resumen de todo esto, pues, es esta tablita en la cual, pues, se marca, que muestra cuáles van a estar subexpresados, sobreexpresados sobre estas enfermedades. Enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y lo que será el síndrome de Sjögren. Y nuevamente poniéndoles aquí el ejemplo que les puse desde un inicio, creo que no es tan importante entender que en la tiroiditis de Hashimoto va a estar sobreexpresado el microRNA 126A, 3P, no. Creo que más bien lo importante aquí es entender algunos muy importantes como el 146A, ese tal vez podría quedárseles más grabado, pero lo más importante aquí saber es que la afección autoinmune da origen o puede ser expresada por la disfunción en estos microRNAs. Por ende, es un blanco terapéutico el día de mañana para tratar este tipo de enfermedades. Y bueno, y no se puede hacer más complicado todavía esta situación, pues los del artículo dijeron, no, hay que hacerlo todavía más complicado. Así que dijeron, aparte de todo esto, existen polimorfismos para cada microRNA, que a pesar de que marcan nuevamente muchísimos, solamente vienen marcados como que se han encontrado en los estudios. Sin embargo, en cuanto a función, aún no se ha logrado utilizar, digamos que para métodos terapéuticos, pero digamos que los más importantes son estos 5 para estas enfermedades. Bibliografía, pues aquí esta fue la principal bibliografía. También consulté algunos artículos de la Universidad de Oxford sobre justamente estos microRNAs para entender un poquito mejor el proceso, y solamente espero no los haya revuelto. Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Muchas gracias. Creo que no, doctora. Creo que no. Claro. A ver, Diego, con tus palabras, ya que nadie tiene dudas, que todo les quedó súper claro, dime cuál sería la importancia de los microRNAs en las enfermedades autoinmunes. No te escucho, Diego. Ahorita leo, una vez que me conteste Diego. ¿Ya me Luis, escuchan? adelante, Diego. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Diego, adelante. Pues que la importancia de estos van a ser que pues van a ser reguladores, ¿no? De la expresión génica que, pues como bien dice, o sea, no los inhibe completamente, pero pues sí, ayuda a que no sea como que a que reduzca significativamente, ¿no? Su expresión. Y pues ayuda, pues por ejemplo, a los procesos celulares bueno, yo creo que podría usarse para diferentes cosas en cuanto de procesos celulares, por ejemplo, apoptosis, el metabolismo, su diferenciación, ¿no? Y que pueden ayudarnos porque pues en las enfermedades autoinmunes pues se ven involucradas mucho en, por ejemplo, en cuanto a respuestas de estrés o angiogénesis u oncogénesis. No sé si era eso lo que se refería o... A ver, Leo. Leo, no te escuchas. No te escuchas, Leo. Leo. Ahí Ya. ya te escuchas. No sé si tienes que acercar un poquito más el micro. No sé. Sí, yo sí te Sí, escucho. te escucho. Sí, nada más no te enojes.
No te escuchas, Leo. Que te Es que escuchas como cerca que y luego te- lejos. Ajá, como si se acercaras y alejaras tu micro. Pégatelo. Se emociona, Leo. Así sigue hablando, ya no te No, muevas ahí, a no ver, nos ahí grites. habla. No, ya estás muy lejos. Leo. Ya no sé. Bueno, luego participa, Leo. Doctora, Ok, ¿puedo participar? sí, adelante. Bueno, es que como lo comentaba Iram, de acuerdo a las funciones, que es como la represión de la traducción y la degradación de los microRNA, esto va a ayudar como que para que se regulen los procesos inflamatorios que causan en esta enfermedad. Es por eso que si existe algún polimorfismo, pues no van a ayudar a regular ese proceso inflamatorio y es como que va a exacerbar todo esto. Así es. A ver, quisiera escuchar a Héctor y a Carlos, que los extraño. ¿Cuál sería la importancia? A ver, ustedes como médicos, ¿cuál sería la importancia de tener todo este conocimiento de los microRNAs? Porque ahorita lo estamos viendo solamente en un ejemplo, ¿no? En enfermedades autoinmunes, pero pueden encontrar microRNAs en todas las enfermedades, ¿o no? No específicamente en esto. ¿Cuál sería la importancia de tener este conocimiento, chicos? A lo mejor conocer cómo es que se va a dar la enfermedad, cómo va a seguir su historia natural y los posibles tratamientos que se pueden utilizar para los diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. Bueno, es lo que se me ocurre, como cómo saber qué tratamiento dar y cómo emplearlo. Ok. Eduardo. Yo creo que le podemos dar también el enfoque, bueno, ya lo platicaron todos mis compañeros, ¿no? De que tienen que ver con la regulación de la expresión y en planes se involucran en muchos factores de diferenciación, proliferación, secreción de muchas sustancias y tienen que ver sobre todo hablando de las enfermedades sobre esta parte de la gravedad pues sí, la gravedad del fenotipo que nos va a presentar la enfermedad respecto a la regulación que tienen sobre la misma, ¿no? Entonces, nos interesan mucho en el ámbito del pronóstico que nos puede dar de la enfermedad y el tratamiento o el blanco terapéutico de ser posible, ¿no? No sé, me imagino que le podemos dar a la enfermedad. Se me ocurre. Puede ser, ¿no? Y aparte la ventaja es que como esos microRNAs, como lo mencionó su compañero en la presentación, los podemos medir en el suero. Esa es una ventaja, porque si ya se conocen ciertos microRNAs que son específicos de ciertas enfermedades, pues es más fácil hacer un diagnóstico de una forma que no sea tan invasiva. ¿Estamos de acuerdo? Esas podrían ser ventajas, sobre todo cuando vemos diferentes tipos de microRNAs en cáncer, en los diferentes tipos de cáncer y no necesitamos llegar a hacer una biopsia o algo de una manera más agresiva. Incluso también esos microRNAs, pues podríamos usarlos como blancos terapéuticos o no, de una manera bloquearlos. Si ya sabemos cómo lo podemos bloquear, si ya conocemos el origen de cómo se van generando todos estos microRNAs. ¿Sale? Entonces, es, bueno, para mí, punto de vista, aunque no soy médico como ustedes, yo creo que toda esta información es muy buena para que ustedes sepan cómo manejarla, ¿no? Sobre todo cuando hacen un diagnóstico, un tratamiento para sus pacientes en diferentes enfermedades y no solamente quedarse con lo que normalmente les enseñan, ¿no? Yo, bueno, no sé si ha habido otras clases en las cuales han hablado de los microRNA, sus funciones, sus tratamientos y todo. Entonces, déjenme decirles que hay catálogos así de microRNAs que ya están determinados en diferentes enfermedades, principalmente en el cáncer, y que lo pueden utilizar para un buen diagnóstico y para un tratamiento como tal. ¿Estamos de acuerdo?
No sé si alguien más quiera hacer algún comentario más sobre esto. Adelante. Doctora, yo tengo una duda. Me perdí un poquito en el segundo mecanismo de la función, de la degradación de los RNA. Ajá. Según lo que yo entendí, como tal el ribosoma se une a la parte que nos mencionaba Irán del RIS, Ujú. y esta parte es donde hace como la traducción y le quita la funcionalidad al RNA y pues Ah, no se utiliza, se degrada. ujú. Sí, es que recuerda que ese RNA son dos cadenas, o sea, una cadena guía y la cadena que se va a ser degradada. Entonces, para que se traduzca, se tiene que degradar una cadena y se debe de quedar la guía. Entonces, por eso se lleva a cabo todo ese proceso. Primero se hace el primirna, el premirna, y participan todas esas moléculas, porque al final, como se empieza con una y luego se hacen dos, al final se tiene que degradar una. Y la que se queda es la guía, la que te va a dar como tal semirna. No sé si te queda un poquito más claro Sí, un poquito. Brenda. Sí, Ujú. gracias. Entonces, siempre va a ser dos cadenas y una tiene que ser degradada. Si no se degrada, cuando llega toda la parte de la maquinaria de los ribosomas, no lo reconoce. ¿Estás de acuerdo? Porque todos sabemos que el RNA es de cadena sencilla y los ribosomas reconocen a la cadena sencilla para que se traduzca la proteína. Y si no está degradado, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no se va a traducir la proteína. ¿Estamos de acuerdo? No sé, bueno, ahí las imágenes que les mostró su compañero están muy claras, pero si no, en la primera clase que les di, cuando les di toda la parte del RNA de interferencia, les puse una imagen donde ese es parecido, pero en este caso de los mirnas intervienen más proteínas. ¿Sí? Interviene la argonáutica, el RIS, el complejo RIS, que al final lo único que su función de todo eso es que al final se degrade una de las hebras, ¿sí? Y te quede la que se va a traducir. Uh-huh. Por eso ahí intervienen varias, porque es un mecanismo más complejo. Y eso se da de una manera natural, chicos. En toda la parte de la epigenética, ahí es donde funcionan todos estos mirnas. En la primera clase les comentaba también que había una parte del DNA que decían que no tenía una función, que era un DNA basura. Sin embargo, se ha visto que en ese DNA basura es donde se llevan a cabo todos esos cambios epigenéticos, donde se generan todos esos mirnas que te ayudan, ¿o no? Que te ayudan para que no se generen enfermedades. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la importancia de parte. No sé si te quedó claro, Brenda o Ida, quiera agregar algo más. No, pues, nada. No, sí, ya me quedó un poquito más claro, doctora, gracias. Sí. Bueno, aquí sí quiero hacer pues una felicitación